Sí, avanzamos. Y mientras tanto, fíjate de resolver esto con Webex. Lo que sí no va a aparecer en la grabación es las preguntas de ustedes. Pero bueno, eh, vamos por parte. Voy sacando el sonido. Entonces, bueno, los que ya conocen el sistema saben que me pueden interrumpir cuando quieren. Hola Lucrecia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Bueno, bienvenida. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿En dónde en Italia? Sí, pero... Ah, Chiquiterra. Bueno, has conseguido, bienvenida. Bienvenida. Eh, bueno, entonces Mariana, Lucrecia y el resto creo que comprenden, que entienden el sistema. Bueno, Rosario, bienvenida. Bienvenida Rosario. Eh, y aquel que me quiera interrumpir, me interrumpa por chat. Y hola Rosario. Y bueno, va a ser un curso, es decir, lo que iba a ser un curso presencial, va a ser un curso online. Digamos, esto nos va a permitir desarrollar los temas mucho más, de manera mucho más compleja. Este es un curso que a mí me interesa mucho, porque tiene que ver con, de algún modo, descentrar la lectura del arte para colocarla. Es decir, es interesante que empezamos charlando sobre mi Canechat con Laura, porque de alguna forma la Canechat con Laura, si bien tenía como tema a Pablo y a la crítica y al mapeo de la crítica argentina, eh, en realidad yo creo que lo más fascinante de esa, de esa charla es el lugar desde el que hablaba Laura, que era que era el lugar del amor, esta cosa de ¿no? Es el rechazo al carrierismo, como se dice en inglés, ¿no? El careerism, y recuperar esta cosa de hablar del arte desde un lugar que es el lugar del amor. Ahí, espérate, Laura, que te doy sonido. Sí, perfecto. No, sí, sí, y porque además sí, y este curso es básicamente es un itinerario que va desde descentrar la posición que podríamos llamar la lectura dominante de la historia del arte y avanzar luego en temas mucho más específicos, como vos bien dijiste, Marsilio Ficino, el neoplatonismo florentino, es decir, algo que mis alumnos del curso bianual conocen, pero vamos a entrar mucho más a fondo. Y después, la segunda parte del curso es como que llega a el siglo XXI y llega al carrierismo y al vacío, ¿no? Como para empezar a pensar el arte desde el contexto de la cultura. Yo creo que este curso es un curso que, para hablar en términos de disciplinas, es un curso que se coloca en la cornisa entre la historia del arte y los estudios culturales, ¿no? Esto yo creo que aclara, digamos, va a haber mucho de, eh, sobre todo en la segunda parte, de debate de ciertos pensadores contemporáneos que toman a la depresión y al malestar de la cultura como eh, una de las cuestiones. Y quiero poner particular énfasis en esta cosa del carrierismo en el arte, es decir, qué pasa en el neoliberalismo con el arte y desde dónde se construye estas ideas de individualidad, ¿no? Es decir, me refiero a Pablo Siquier hablando en el spot institucional de la Universidad de Itela y diciendo
cada uno tiene que seguir sus sueños, esta cuestión de los sueños, que es muy de charla TED, ¿no? Que tiene que ver, bueno, Mariana Tellería, el discurso de Mariana Tellería sobre no hice cursos, no hice clínicas, no hago nada, lo único que hago es interactuar con amigos y ocupar espacios. Entonces, y esto es parte del discurso de las industrias creativas neoliberales, pero esto, más allá de decirlo yo así, vamos a ir a de qué estamos hablando. Pero con ejemplos, sobre todo esto está muy trabajado en la literatura más que en el arte. Es decir, aparece a partir de 1990, aparece toda una literatura en torno de el emprendedor, ¿no? Es decir, y también vamos a explorar un libro que acaba de salir y que está haciendo olas en todo el mundo así de la cultura y del arte, que es el precariado, y la influencia de esta concepción de la precarización laboral y demás en el arte como labor, ¿no? Es decir, cuando el networking desplaza a la manufactura o al concepto como labor artística. Esto un poco sale también de la Kanye Chat, ¿no? Este tema de que el mundo del arte te consume. Claro, bueno, es porque el mundo del arte termina siendo una suerte de networking social que te toma el 90% del tiempo y no deja tiempo para la producción artística. Bien, pero es decir, es un poco ambicioso. Es un poco ambicioso, digo, porque vamos a empezar en el Paleolítico. Y entonces tenemos que cambiar de tono y vamos a empezar explorando una cosa que es la diosa madre. Es decir, esto, de alguna forma, una de mis preocupaciones ahora intelectualmente respecto de el arte es el lugar de las mujeres. A ver, cliqueo, John. Sí. No, todavía no. Igual yo sigo grabando por otro lado. Todavía no. Pero avísame si tengo que ir cliqueando. Bueno, y el tema de la diosa madre es un tema que nos permite pensar a la historia del arte desde otro lugar. Porque antes del imperio del dios masculino teníamos a la diosa mujer. Pero hay un problema en la historia del arte, sobre todo en la historia del arte del siglo positivista, del siglo XIX y principios del XX, que se refieren a la diosa madre, ya vamos a aclarar a qué me refiero, como inmoral, emocional, intuitiva, ¿no? Tenemos los clichés de la representación de la mujer en el arte, ¿no? La mujer como emocional, la mujer como intuitiva. Margaret Murray de UCL en Londres, en 1949, por ejemplo, llamaba la atención de que las relaciones románticas de Cleopatra fueron mal leídas. Esta cosa de que la Cleopatra, ¿no? Que te envuelve, que te seduce, porque fue leído desde un punto de vista patrilineal y monógamo. Suele creerse que desde siempre el sol fue adorado como hombre y la luna como mujer. Sin embargo, hay diosas del sol en Canaán, en Anatolia, en Arabia, en Australia, entre los esquimales, entre los japoneses, en la India. Otra de los lugares comunes es que la madre tierra es mujer, la Pachamama. Y esto, si bien es cierto, también no lo es. Porque bueno, esto de que la mujer es la tierra, bueno, significa que es la que pasivamente acepta la semilla y también es la que está abajo en el lugar inferior y no arriba.
ya que el cielo es masculino. Digamos, el pensar abstracto, el pensar en el cielo, es una prerrogativa de los hombres. Sin embargo, por ahí tenemos, y acá estamos viendo uno de los métopes del Partenón. Este no está en el British Museum, sino que está en el Museo de la Acrópolis, en Atenas, y tenemos las amazonas. Acá tenemos al ateniense desnudo virtuoso dominando a la amazona. Y las amazonas eran adoradoras de la gran diosa. También tenemos, cuando vamos al Ara Pacis Augustae, en Roma, tenemos a la diosa Gaia y su divina sabiduría en los santuarios pregriegos. Una figura femenina que domina de algún modo la lectura que podemos hacer de las mujeres en Occidente es Eva, ¿no? Que ha sido presentada como símbolo de toda mujer. A Eva se le dice: te traeré dolor en el parto y tu deseo solo será para tu marido, quien gobernará sobre ti. Por supuesto, esta cosa de que el deseo solo será propiedad del marido es para prevenir que las mujeres hagan más estupideces. Ponele. Sin embargo, la historia de Adán y Eva es una fábula entre muchas. Es decir, en Egipto tenemos a Nut. En Sumeria tenemos a Namu. Y en África tenemos a Magu, historias análogas pero invertidas de Adán y Eva. Y esto es lo que me interesa un poco explorar en esta primera parte. En el Antiguo Testamento se hace referencia a una deidad que nos va a ocupar bastante hoy, que es Astarte, también conocida como Ashtoreth o como Ishtar. Astarte es la gran diosa, la reina de los cielos en Canaán. Su religión floreció en Medio Oriente durante miles de años, antes de la llegada del patriarca Abraham, que fue el primer profeta de la deidad masculina Yahvé. De alguna forma, Astarte o esta figura domina el Paleolítico. Y es importante porque en el Paleolítico, y esto es clave, no se diferencia, no se vincula el sexo con la concepción. Digamos, la mujer era adorada como dadora de vida y el lugar del hombre no estaba cierto. ¿Esto qué significa? Que es una historia con descendencia matrilinear. De hecho, en Asia, hasta 1956, algunas tribus seguían haciendo el Zuli, que es la adoración de los ancestros a través de las mujeres. Desde el año 25.000 a.C., muchas esculturas de mujeres, en las culturas llamadas gravetiana, orinayana, es decir, culturas europeas, centroeuropeas, esta es la más famosa, que es la Venus de Willendorf, eran así. Y no eran concebidas como diosas, sino como madres del clan. Entre el 9000 y el 7000 a.C., el arte emerge en las formas de animales y estatuillas vinculadas a la diosa madre. Es decir, el origen del arte
si entendemos como el arte estas estatuas, está directamente vinculado con la diosa madre. En el año 5000 a.C., la cultura Jalaf sobre el Tigris, lo que fue llamado el periodo calcolítico, define figuras muy cercanas a esta, directamente vinculadas con la agricultura. Es decir, las primeras agriculturas emergen en torno de altares a la diosa madre. Es decir, la mujer como principal productor de comida. Aunque al principio reinó sola, luego adquirió un hijo o un hermano, ¿no? Es una figura que se repite constantemente, que es el hijo o el hermano. Acá tenemos a una Cibeles original. Y el hijo y el hermano toma diferentes nombres. Tamuz, vamos a verlos. Atis, Adonis, Osiris, Baal y más tarde Jesucristo. Si entendemos a Jesucristo como hijo y consorte de su madre. Y el hermano o el hijo de la gran diosa simbolizaba el rol masculino en la sagrada unión sexual y siempre moría en su juventud, causando dolor y mucho luto a la diosa. Entre el 15.000 y el 8.000 a.C., probablemente en las culturas, una cultura que se llama la cultura Kunda, que es el origen de la cultura indoeuropea, esto del norte de Europa, más específicamente en torno de la zona de Dinamarca, estos pueblos comienzan a bajar y conquistar la tierra de la gran diosa. Estos son adoradores de un joven guerrero y de un supremo Dios Padre. Usaban la escritura cuneiforme, andaban a caballo y esto para darles una idea del nivel de superposición, porque puede parecer que estoy hablando de tiempos inmemoriales, es decir, hacia el siglo II después de Cristo, los galos, estamos en tiempos de la Roma imperial, los galos enviaron sacerdotes al festival sagrado de Cibeles en Anatolia. Acá tenemos un ejemplo de Cibeles muy primitiva. Si quieren una Cibeles más desarrollada, pueden ir a Madrid. Y la Cibele es otro de los ejemplos de la Gran Madre, que competía directamente con Jesucristo en el momento en el que el paganismo se estaba desintegrando y avanzaban diferentes religiones provinciales. Una de ellas era el cristianismo, otra de ellas era la de Cibeles. Y hay imágenes de Cibeles en Karnak, en Egipto, en Chartres, Francia, en el Mont Saint-Michel, que eran todos sitios de adoración de la gran diosa. En 1962, James Mallard, de Oxford, dice que entre el 9000 al 7000 a.C., en Çatalhöyük, en Turquía, en Anatolia, la principal deidad era una diosa. En 1894, en el libro seminal que es La religión de los semitas, de Robert Smith, también de Oxford, dice que para los semitas originarios hay una superposición de adoración a los ancestros y matriarcado. Luego el libro clásico de todo esto es el libro de Sir James Frazer, que vincula a la diosa
Isis con su hermano Osiris. Y Isis es la principal diosa en un sistema de propiedad matriarcal. En el 49 a.C., un viajante romano, Diodorus Siculus de Sicilia, de ahí Siculus, viaja por el norte de África y relata el poder de las mujeres. Y él dice, en Etiopía las mujeres van armadas, hacen casamientos comunales y crían a sus hijos de manera comunal. En Libia tenemos a la diosa Neith. En el Alto Egipto tenemos a la diosa suprema Nekeft, que desde el 3000 a.C. es Nut. En Neuté. En el Bajo Egipto, es decir, en el delta del Nilo, la diosa era una cobra, Uazit, U-A-Z-I-T, una cobra, la diosa serpiente. Piensen en Adán y Eva. Diodorus Siculus decía que Isis era adorada como la inventora de la agricultura. Sin embargo, en Sumeria, entre el 3000 y el 1800 a.C., las mujeres comienzan a perder poder. Y tenemos por ejemplo, aquellos que vinieron conmigo o estuvieron en el British Museum. Esto es Susi Surani, lo vimos en vivo. Esto es la entrada de toda la parte sumeria en el British Museum. Esta figura que ustedes ven gigante es el dios Nergal. Y el dios Nergal está directamente vinculado con esto que estamos planteando, porque la diosa del inframundo es sacada del trono de los pelos hasta aceptar casarse con su asaltante, el dios Nergal, quien le besa las lágrimas y deviene su marido, después de dominarla. Pero para darles una idea de qué estamos, porque todo esto es, digamos, no es fábula, sino que tiene cierta materialidad. En el 2300 a.C. tenemos estas tablas que están también en el British Museum, que es la ley de Eshnuna, que dice lo siguiente: si un hombre rechaza a su mujer tras que ésta dé a luz y se casa con otra, éste será separado de su casa y de todo lo que posee. Y si alguien lo acepta, ellos o aquel sufrirá el mismo castigo. Es decir, en el 2300 la ley sumeria protege a la mujer. La misma ley dice que si una mujer está casada pero tiene un hijo con otro hombre, mientras su marido está en la guerra, ella sigue siendo considerada como esposa del primero. En ningún lugar se habla de castigo por adulterio. Es decir, esa concepción no existe. Según esta misma ley, la ley de Eshnuna, el permiso para casarse debía ser dado por el padre y por la madre. Los dos tenían que firmar. Hacia el 3000 a.C., nosotros tenemos en esta zona la supremacía de la diosa en Elam, en donde se confirma este criterio matriarcal, y lo que sabemos es que
estaba servida la diosa en Elam por sacerdotes hombres desnudos delante de las sacerdotisas. Entre el 2300 y el 1900 a.C., los acadianos se imponen a los sumerios como líderes regionales y forman la nación babilónica. Por Babilonia, que es la capital sobre el Éufrates. Si bien el idioma acadio se impuso en la región, la religión de los sumerios fue incorporada, que es la religión de la diosa madre. En él, las leyes de Hammurabi dice, por ejemplo, que las mujeres estaban habilitadas a reclamar divorcio y podían pedir un certificado para no ser responsables por las deudas premaritales de su marido. Y además las mujeres eran las únicas profetisas oraculares para temas políticos y militares. Ahí la tenemos a Elam. Sin embargo, como les decía, desde Kunda, es decir, desde el norte de Europa, comienzan a bajar esta nueva cultura indoeuropea. Que también son los arios, que aparecen representados en carruajes a caballo o navegando en las costas de Europa y el Medio Oriente. El origen de estos pueblos está en el Mesolítico y el Neolítico y son referidos como las culturas del hacha guerrera, ¿no? Que se desarrollan entre el 15.000 y el 8.000 a.C., originarios, como les dije, antes de Dinamarca, y tienen una idea, es decir, como comienzan, como son guerreros, se imponen fácilmente y conquistan asentamientos culturalmente más desarrollados como los asentamientos de la diosa madre. Entran en Anatolia alrededor del 4000 a.C. y bajan por Irán y revolucionan el arte de la guerra. Introducen el carruaje y ahí comienza a aparecer una élite de oficiales que son los Marianú, como estos que estamos viendo, que son la nueva aristocracia. Lo interesante para nosotros en términos de historia del arte es que traen consigo la idea de la luz y la oscuridad. La luz como algo bueno y la oscuridad como algo malo. Son pueblos que vienen del norte, con lo cual es probable que esta cosa de la luz como algo bueno tenga que ver con un origen racial, ¿no? Que lo bueno es blanco y lo malo es oscuro. Para ellos, para los indoeuropeos, la divinidad es masculina y es un dios tormenta, es un dios de las alturas que se comunica por medio de rayos. En algunos lugares este dios es anexado como esposo de la diosa, a saber, Arina, ahí lo tenemos como esposo de la diosa. Piensen, compárenlo con las Madonnas and Child, ¿no? Con las vírgenes y los niños. Es decir, el niño entronizado en cualquier altar de Jan van Eyck o Roger van der Weyden, ¿no? O cualquier Perugino o Rafael. Bueno, y el marido, bebé de Arina, es Taru. Es muy similar lo de Zeus y Hera. Acá lo tenemos lo venimos de ver también en el viaje a Italia, en el Palazzo Farnese, pintado por Aníbal Carracci, el techo de la Galería Farnese, cuyo tema es el amor. También esto lo vemos en la aparición de dioses en batalla con serpientes.
¿no? En Anatolia, por ejemplo, tenemos el dios de la tormenta que lucha, ahí lo tenemos, luchando contra el dragón Iluyanka, ¿no? En India, tenemos a Indra, el dios de la montaña, que se casa con la diosa Danu, que también aparece en la mitología celta. En Canaán, las bodas de Canaán, ¿no? En Canaán del norte, tenemos el famoso, a ver, please try to record. No, John. Tenemos a Baal luchando con la serpiente Lotán. En Babilonia, este sigue siendo Baal. Ahí lo ven, la serpiente abajo, ¿no? De la estela. En Babilonia tenemos a Marduk luchando con el monstruo Tiamat. Esto también en el British Museum. En Grecia, Zeus luchando con Tifón. Tifón, para darles una idea de cómo se empieza a mezclar todo, es el hijo de Gaia. Es decir, esto significa que Zeus, el dios de la montaña, del rayo, el dios de las alturas, lucha contra el hijo de Gaia, la diosa madre. Que además el hijo de Gaia es el consorte de Gaia, que además comienza a ser representado como una serpiente. Hércules peleando contra la serpiente Ladón, que aparece enroscada en un árbol con manzanas. Casualmente. Y luego, sin llegar a Adán y Eva, frenándonos, porque ya vamos a llegar ahí, frenándonos, tenemos a el Antiguo Testamento y Yahvé peleando contra Leviatán, que es un monstruo que directamente deriva de Lotán, el monstruo que peleaba con, ahí lo tenemos, Lotán, que pelea con Baal. Esto presupone que la posición de la gran diosa ya era frágil al momento de la llegada de los hebreos y ni hablar del cristianismo. Es decir, si nos vamos a la India, el lenguaje de los indoarios era el sánscrito. Y entre el 1500 y el 1200 a.C. escriben los Vedas. Y los Vedas, que son como himnos, son himnos, pero eminentemente patriarcales, de acuerdo a estos himnos, al principio del tiempo, solo había lo que ellos llaman Asura, el poder de la vida. Y luego de la Asura tenemos dos grupos cósmicos, que es la diosa Danu y Adityas, que es un dios ario. Uno de los mayores dioses indoarios es Indra, que acá lo estamos viendo, que es el dios de la montaña, de las montañas.
que logra la supremacía matando a Danu y a su hijo, Dirtra. Tras el asesinato, las aguas cósmicas fluyen y quedan embargados dando luz al sol. Es decir, fíjense todo este tema del sol, la luz, ¿no? El sol como emergiendo del agua, el agua femenina. En el 400 a.C. aparece Rama, la divinidad, en la tradición brahmánica, como supremo padre. Y su personificación es este dios que es Dios Pitar, el supremo padre. Esto es el avance de la cultura indoeuropea, indoaria, que también se establece en Irán, y como consecuencia del establecimiento indoeuropeo en Irán, aparece una figura que también acabamos de ver el Mitraeum más antiguo en Roma, en el subsuelo de la iglesia de San Clemente, en este último viaje a Italia. También esto lo vimos en el curso bianual. Les cuento para los que no vienen estudiando conmigo que Mitras es una divinidad que aparece en Persia y es en los comienzos del cristianismo, es la mayor competencia del cristianismo. Es la religión que, conjuntamente con la de Diana Efesina, que aparecen como alternativas al cristianismo en el momento que se está oficializando el cristianismo. Y Mitras emerge derrotando a los dioses de la oscuridad, a los demonios de la oscuridad. El Mitras, ahí lo tienen con gorro frigio, ¿no? Es un joven que está degollando a el toro. El toro es símbolo de la oscuridad. Y fíjense que hay un perro que le está chupando la sangre de la yugular, ahí a la derecha, ¿no? Lo interesante del dios Mitras es, y lo que tiene en común con el cristianismo, es que ambos no exigen, es como que abstraen la necesidad de hacer sacrificios animales. Es decir, en el caso del cristianismo, esto se abstrae a través de la Eucaristía, en donde el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo es tomada, pero es tomada simbólicamente, y en este caso el sacrificio se hace solamente a través de la representación de la escultura. El arte reemplaza al sacrificio específico. Es decir, el paganismo romano y griego eran culturas con mucho olor, porque todo el tiempo estaban sacrificando animales y vísceras por todos lados. Entonces esto como que se frena con la expansión del imperio. En el Antiguo Testamento, ya acercándonos más en este paneo que estamos haciendo de esta relación de la diosa mujer y el dios de las montañas, en el Antiguo Testamento aparecen los horitas, que son los hurrianos, que es un grupo también de origen europeo, que se instala en el norte de Irán, y el nombre viene de Ara, montaña. Fíjense que, por ejemplo, la palabra high, viene de higher, en inglés, ¿no? Es decir, tiene todo ese mismo origen, porque es indoeuropeo y viene del norte de Europa, que está asociado con Indra, el señor de las montañas, y estos construyeron un templo que estamos viendo, que es el templo en Eridu, en una plataforma alta simulando una montaña, esta cosa del templo en la montaña, el Monte Vaticano, por ejemplo, en donde, por ejemplo, ahí tenemos el modelo más antiguo de embarcación en el mundo. Entre el 3400 y el 3200, en Nippur
aparece un dios conocido como Enlil, que es el dios de la gran montaña, que eclipsa a Enki, la diosa madre. Y su introducción en la ciudad de Nippur es míticamente asociada con la violación de la hija de la diosa de Nippur, que es Numbarshegunu. Quiere decir que esta es la época en la que entran las deidades masculinas, los dioses del cielo, y se rompe el dominio de la reina madre, de la diosa madre. Estos mismos invasores del norte avanzan en Egipto en las dinastías tempranas. Entonces tenemos, por ejemplo, en las dinastías previas al avance indoeuropeo, a la diosa Cobra o a Nehbet. Tras la invasión indoeuropea, ambas diosas son desplazadas. En el 2900 a.C. tenemos a Hor-Ber, el dios Sol, en su nave del cielo. Y tenemos a este dios que estamos viendo, que es Horus, o Or. Horus para los griegos, Or para los egipcios, que pelea con otra deidad masculina que es Set. Or es el dios de la luz y Set es el dios que simboliza el mal. Son hermanos y son hijos de Isis. Ya en la segunda dinastía egipcia tenemos a los sacerdotes adorando al dios Sol, que en sánscrito se dice Ra y significa elevado, higher, ¿no? Hara. Y esto está vinculado con nuestras discusiones del arte occidental, porque los indoeuropeos están conectados con los hebreos a través de Abraham, que es el primer profeta del dios Yahvé, acá en la catacumba de Marcellinus, en Roma. Y es, como decía, el primer profeta del dios Yahvé, posiblemente influido por sus parientes en Harran, que son indoeuropeos. De hecho, el nombre Yahvé puede derivar del sánscrito, que significa el que fluye siempre, y el nombre de Abraham puede devenir de la costa Asia en India, de los Brahman. Estos lazos indoeuropeos y arios pueden haber determinado la actitud patriarcal, eminentemente patriarcal hebrea, al momento de establecerse en Canaán. Es decir, esto Antiguo Testamento, al momento de establecerse en Canaán, tras estar en Egipto, la mayoría era semita, excepto un grupo que son los levíticos, los de Levi, que están vinculados con los Luvians indoeuropeos. Los estudiosos de la Biblia localizan a Abraham entre 1800 y 1700 a.C. y a Moisés entre el 1300 y el 1250 a.C. Si Noé es 10 generaciones antes de Abraham, entonces Noé estaba en el 2000 a.C., que coincide, señores y señores, con lo que venimos diciendo, que es la época del arribo indoeuropeo en el Medio Oriente y el avance sobre la diosa madre. El hijo de Abraham, que ahora estamos viendo, pobrecito, Isaac, que zafó de casualidad, Isaac tuvo 2 hijos. Pero Isaac, para elegir una esposa, en realidad él no elegía nada, es decir, Abraham mandó su sirviente a Harran, la ciudad indoeuropea. Y la hija
del hermano de Abraham va a ser la mujer de Isaac, que es Nahor, cuya nieta se casa con el hijo de Isaac, Jacob, y Esaú, que es el hermano de Jacob, el otro hijo de Abraham, tiene dos mujeres. Una es la hija de Elón, el hitita, y otra la hija de Sibión, el horita, ambos indoeuropeos. Con lo cual, con esto queremos decir que la relación que existe entre el grupo semítico hebreo y los indoeuropeos del dios de las montañas es directa. Acá les puse, acá lo tenemos a Moisés en otro tono, en otra tonalidad. Tenemos a Moisés por Nicolas Poussin, por supuesto. Lo encuentran a Moisés en el Nilo, pintado por Poussin, ¿no? En el siglo XVII. Pero no nos olvidemos de Inanna, que fíjense que empieza a cambiar de nombres según, pero es la misma. Inanna, que es la diosa de los hititas. Les recuerdo que Esaú, el hijo de Isaac, Esaú, nieto de Abraham, se casa con una de las hijas de Elón, que es un hitita. La diosa hitita es Inanna, regida por un consejo de ancianas. Pero acá vamos un poco más a los detalles, porque Inanna no es una diosa célibe, ni tomaba un marido permanente, sino que elegía amantes o consortes anuales, y me refiero también a sus sacerdotisas, mientras ellas mantenían su rango. Y anualmente se sacrificaba al rey consorte. Algo similar ocurría en Nigeria, donde la reina tomaba un consorte para quedar embarazada, tras lo cual lo estrangulaban. Estos matrimonios sagrados están registrados en Sumeria, Egipto, Babilonia y Grecia. Y el consorte, esa figura es la figura de Tamuz, de Adonis. Tamuz, ahí lo tienen, que es el consorte de Inanna. Adonis, acá pintado en una de las poesías de Tiziano para... ¿Alguien me dice para quién? A ver, alguno de mis alumnos... A ver si la cosa está funcionando o no. ¿Para quién fue pintada esta poesía? ¿Y dónde está? ¿En qué museo está, por favor? Celina. A ver, Celina. ¿Para quién fue pintada? Vamos todavía para Felipe II, exactamente. ¿Y está en dónde? ¿En qué museo está? En el Prado, exactamente. Muy bien, perfecto, impecable. Entonces, bueno, Adonis. Otra de las figuras vinculadas con esto es Osiris también, ¿no? Ahora bien, al rey, por ejemplo, estamos hablando de diosa y consorte, y la diosa tenía una sacerdotisa superior que tenía un rey. El rey, por ejemplo, a medida que cuando su salud comenzaba a fallar y no podía cumplir con sus deberes sexuales, se lo mataba. En Babilonia, la diosa era Ishtar. Fíjense que siempre estamos hablando de la misma, Astarte, Astare, Ishtar. Su rey era su marido y hermano menor, que se lo acabo de mostrar, el joven dios Tamuz, quien muere e Ishtar llora.
Pero hay uno en este proceso de recambio indoeuropeo, que es Gilgamesh, acá en el British Museum, que rechaza el honor de ser marido de Ishtar. Claro, porque no es joda. Es decir, a ver, ser marido de Ishtar era el más grande honor, pero también implicaba la muerte. Y de golpe, Gilgamesh rechaza el honor de ser marido de Ishtar, y tras el rechazo hay una pelea entre Enkidu y Gilgamesh, en donde los hombres insultan a la diosa, matan su toro y le tiran sus huesos en la cara. Enkidu es sacrificado y Gilgamesh comienza su búsqueda de inmortalidad. Paralelamente, en Egipto, en el 3000 a.C., volvemos a Isis y Osiris. Hombres eran sacrificados en la tumba de Osiris, hermano y marido de la diosa Isis. Todo esto que les cuento, ténganlo en cuenta cuando, por ejemplo, vayamos a los apartamentos Borgia del Vaticano, cuando algunos de estos que estuvieron conmigo en el curso de Renacimiento último, hablé sobre esto, cuando hablemos de Bomarzo, por ejemplo, y cómo todo esto vuelve. Porque estas figuras son pintadas por el Papa en los techos de sus apartamentos privados en el Vaticano. En el 150 después de Cristo, por ejemplo, es decir, estamos hablando del 3000 antes de Cristo, en el 150 después de Cristo, en pleno imperio, tenemos a el escritor Luciano, romano, que asocia a Adonis con Osiris. Es el joven bello, perdón, no me quiero adelantar, a Adonis con Osiris. Y es en esa época, entre el 150 y el momento de la oficialización del cristianismo como religión imperial, en donde comienza a aparecer con mucha fuerza la idea de la castración. Que puede haber sido la solución indoeuropea para el regicidio ritual, para evitar que se mate al consorte todo el tiempo. Una figura clave de esto es Atis. Atis aparece en Anatolia. Estas son religiones provinciales, es decir, aparece en Anatolia, Turquía. Y Atis se castra voluntariamente por miedo a ser infiel a la diosa. Es decir, para evitar que te maten, antes que me maten, me castro. ¿Por qué? Porque el consorte no podía tener sexo con nadie tras tenerlo con la sacerdotisa. O con la, digamos, es decir, con la diosa en términos teológicos, pero dentro del templo entre sacerdotisa y sacerdotes. Por eso los sacerdotes eunucos se llamaban Atis. Ahí lo tienen en esta representación romana que está castrado. Y esta idea de la castración por ejemplo, se puede ver en Egipto con Osiris, que fue cortado en 14 pedazos por Seth, y Isis lo reparó, salvo sus genitales que se perdieron en el Nilo. Los sacerdotes como Atis, en Roma, desde el siglo II al siglo IV, tras mutilarse, tras castrarse, ellos mismos corrían por las calles con sus huevos en las manos. Ahí estuvo mal la palabra huevo, tenía que ser algo más así como... Porque bajó como el nivel. Los testículos en la mano.
Claro, porque vengo muy allá arriba y de golpe tipo te tiro un término así vegetal, no, los testículos, con su hombría en la mano, ahí está, con su hombría en la mano, sangrando, y se refugiaban en una casa donde debían darle ropas de mujer. ¿Hay alguna relación entre esto y el celibato de los sacerdotes cristianos? Digamos, posiblemente la relación es directa. Lo cierto es que en Sumer, Babilonia y Canaán, las mujeres que residían en el precinto sagrado de la divina ancestra elegían sus amantes de entre los hombres de la comunidad. Acá lo tienen a Cibeles y Atis ahí al lado, con el gorro frigio. Este es un plato de plata de épocas del Imperio Romano tardío, siglo IV. Este es el momento en el que directamente compite con el cristianismo, el rito de Cibeles. Y esta representación de Cibeles es exactamente la que toman en España para hacer la escultura de la Plaza de las Cibeles. Es esto lo que toman, ¿no? Con la cuadriga de leones. Y con esto que estoy diciendo que en Sumer, Babilonia y Canaán las mujeres buscaban a sus amantes de entre los hombres de la comunidad, esto no debe ser visto desde el punto de vista moral de las religiones patriarcales, ya que para las religiones de la gran diosa el sexo era su regalo a la humanidad. Es decir, era otra concepción absolutamente distinta. Y esto se da de frente contra los hebreos levíticos, que de Moisés en adelante consideran a la virginidad como el requisito, so pena de apedreamiento. Hay un tema, digamos, que tiene que ver con la matrilinearidad, ¿no? Porque si las mujeres sagradas de la gran diosa tenían hijos, no sabían quién era el padre. Y esto no importaba, ya que era un tipo de economía agrícola comunal. Y las mujeres, digamos, que esto significa también que en el templo se hacía el amor, ¿no? Es decir, un modo de celebración de la gran diosa era hacer el amor en el templo por las sacerdotisas, con estas mujeres santificadas. Por eso, de alguna forma, la historiografía se ha referido, no solamente la Biblia, sino la historiografía se ha referido a ellas como las prostitutas del templo. Pero no eran prostitutas, era el modo del rito. En Erech, las mujeres del templo eran conocidas como Nugig, las puras. Un texto sumerio describe a esta figura que estamos viendo, que es Lilith, como la mano de Inanna. Es decir, Lilith es la mano de Ishtar, de la diosa madre. Que luego aparece Lilith, aparece en la mitología hebrea como la primer mujer de Adán, que rechaza ser sexualmente sumisa. Y luego es convertida en el demonio que buscaba esperma demandado para hacer ilegítimos hijos demoníacos. Es decir, posiblemente es
interesante ver esto desde la postura de la competencia entre las dos religiones, más que como eventos específicos. Es posible que esta mala reputación sea una reacción a la Lilith original, mano derecha de la diosa madre, asociada con las conductas de la gran diosa. Por ejemplo, sin ir más lejos, si ustedes ponen Lilith en Google, aparece esto. Un autor romano, nacido en Anatolia, en épocas romanas, dice que antes del nacimiento de Cristo, estas costumbres sexuales existían en Anatolia en el culto a Cibeles. Se sabe algo similar del templo de Afrodita en Corintio en el periodo clásico griego. Es decir, nosotros sabemos que, por ejemplo, la Venus de Cnidos despierta en un fiel. Esto está documentado por Plinio. Despierta en un fiel la necesidad de masturbarse y mancha una de las piernas de la escultura por Praxíteles. Mariela, espérate que te doy sonido. Mariela. Espera, ahí, Mariela. Ahí tenés sonido. Sí, sí. No, digamos, Lilith es una figura, es una figura, es como que está en el centro de todo este debate, porque es como el campo de batalla moral, ¿no? Es la asistente de la diosa madre por un lado, y del otro lado es la puta del demonio, ¿no? De acuerdo a la exégesis bíblica. Pero, a ver, tenemos a Astoreth. Por ejemplo, hay un templo romano de Isis hacia el 150 después de Cristo. Y, por ejemplo, cuando nosotros vamos a el libro de Ezequiel, en la Biblia, que era un sacerdote reformado, ¿no? en el libro 23, acusa Ezequiel a un grupo de mujeres hebreas de inmoralidad, diciendo que aprendieron su sexo diabólico de los egipcios. Y ahí emerge el concepto de moralidad sexual, que a los fines prácticos aparece para garantizar el conocimiento de la paternidad, de la línea patriarcal. Para esto, digamos, hay una práctica que se remonta al 7000 a.C. En las tierras que luego fueron el lugar de nacimiento del judaísmo y del cristianismo. Es decir, Astoreth, fíjense, Ishtar, Astoreth y demás, fue la divinidad mayor de los semitas en la época matriarcal. Es decir, antes de Yahvé estaba Astoreth. Y su nombre está atado a Baal. En el Antiguo Testamento, los escritores levíticos se refieren a Canaán, ¿no? Las bodas de Canaán, como la tierra prometida. Pero la tierra prometida no estaba vacía. Es decir, Albright de Cambridge dice que la naturaleza orgiástica de la religión fue reemplazada por un severo monoteísmo. Así los hebreos se lanzan al ataque, ahí lo tenemos a Baal, se lanzan al ataque
Ahí tenemos otro cuadro de Poussin, que es el Vellocinio de Oro. Y ahí atrás, a la izquierda, lo tenemos a Moisés rompiendo es decir, tenés que mirar muy de cerca para ver en la oscuridad a Moisés rompiendo las tablas mientras los judíos están ocupados con el Vellocinio de Oro. La primer lectura que se puede hacer de esto es que están preocupados por lo material, pero en realidad el Vellocinio de Oro era uno de los modos de alabar a la diosa madre. Entonces, lo que sí sabemos es que los hebreos se lanzan al ataque de la reina de los cielos, Astarte. Fíjense que es la reina de los cielos. Es decir, no es la diosa de la tierra necesariamente, es la diosa de los cielos. Y Baal. Así en la Biblia, en Jueces, libro segundo, se dice lo siguiente, se dice, abandonaron al Señor y adoraron a Baal y Ashtoreth. Esto en la Biblia. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y Ashtoreth. En su libro de la historia del judaísmo, Epstein dice que el influjo de ideas paganas ocurre también en épocas de Salomón. Ocurre también en épocas de Salomón. Salomón es una figura interesante para nosotros y va a volver en términos de la exploración del amor. Porque Salomón tomaba esposas extranjeras para su harén. Digamos, Salomón creía en no hacer la guerra sino el amor. Es decir, en lugar de guerrear, él se casaba con muchas mujeres y que eran las hijas de las tribus, ¿no? de los jefes de las tribus. Y varias de ellas eran de la religión de la gran diosa madre, con lo cual en el harén del rey Salomón estaban representantes de la diosa madre. Sabemos entonces, por ejemplo, que en Samaria, durante Ahab y Jezebel, esto por la Biblia, en el 900 a.C., tenemos el culto de Ashtoreth y Baal. En el rey Jeroboam, de acuerdo al Antiguo Testamento, hace referencias a el culto de el Vellocinio de Oro, que es el símbolo de la gran diosa. Lo cierto es que los sacerdotes levitas, si ustedes leen el Levítico del Antiguo Testamento, prohibieron el culto a otros dioses y crean una nueva moralidad. Y esa nueva moralidad está basada en la virginidad premarital, la fidelidad marital como divinamente esenciales. No obstante esto, las mujeres hebreas y hombres también resistieron al avance de esta reforma moral. Y por esto fueron llamadas las hijas de Sión y fueron puestas bajo amenaza. En el Antiguo Testamento, Ezequiel nos cuenta que, cito a Ezequiel, los asquerosos en el templo se postraban frente al sol y llevaban una rama a la nariz del árbol sagrado, Asherá. En la traducción, de la New English Bible de 1970 por la Sociedad Bíblica de el Reino Unido, que retradujo los textos de el original, las referencias a Asherá, Ashtoreth y Asherín son mucho más fuertes. Es decir, se fue perdiendo en la traducción, pero cuando se va a la traducción original, a la versión original, es muy fuerte la relación de oposición entre la Biblia y Ashtoreth. En el libro 20 del Levítico se dice que si una mujer comete adulterio, ella y su amante deben ser muertos.
De acuerdo a la ley levítica, si la víctima de una violación estaba casada, debía ser matada, debía ser muerta. Esto en Deuteronomio, libro 22 y 23. Fíjense cómo cambia de la ley sumeria a la ley hebrea en el Antiguo Testamento. R.E. Witt escribe Isis en el mundo greco-romano en 1981 y dice lo siguiente, dice que el culto de la gran diosa como Isis y Artemis fue atacado por el apóstol Pablo, porque reconocía en ella a un rival peligroso. En el 380 después de Cristo, siglo IV, el emperador Teodosius cierra este templo que estamos viendo, que era la séptima maravilla del mundo, que era el templo de Diana Efesina, la Diana de Éfesos, la diosa madre, en Anatolia. Vale decir que inmediatamente después el emperador Teodosius masacró a 7.000 personas, tras lo cual tiene que construir esta iglesia, que es, también la analizamos. Alguien me dice, a ver, de mis alumnos, ¿dónde está esta iglesia? Horacio Inchausti, Susi Muxi, que ahora que se está haciendo a la sonza, a ver, Susi Muxi, no, bueno, a ver, Silvia Dignaya. A ver, espera. Horacio Inchausti. Claro. La Rotunda de Tesalónica. La Rotunda de Tesalónica. Y en la Rotunda de Tesalónica es una iglesia que tiene que construir Teodosio básicamente para demostrar que es cristiano, tras masacrar a 7.000 personas en el lugar de la masacre. Es él el que cierra el templo de la diosa madre. Como ven, estas son, digamos, historias que no son leídas así generalmente, ¿no? Es decir, ahí hubo una pelea primigenia que nos permite entender, por ejemplo, cómo en uno de los lados de los métopes, así empezamos el curso, de los métopes de del Partenón, lo que tenemos es la dominación de los griegos a las Amazonas. Es decir, una de las batallas primigenias es la batalla entre hombres y mujeres en el nivel teológico. Bueno, sin ir más lejos, ya que estamos hablando de la Acrópolis. El Partenón de la Acrópolis, bueno, es un lugar sagrado, consagrado a la diosa, a la gran diosa madre, desde el 1300 a.C. Está dedicado a la diosa madre. Que luego, en el siglo V, esa diosa madre se convierte en Palas Atenea. Pero digamos, ese lugar es un lugar cargado de esta devoción por la diosa madre, y de más está decir que en el 450 después de Cristo fue convertido en una iglesia. En el siglo V, y acá quiero también, Horacio Inchausti, te vi sorprendido reconociendo inmediatamente, diciendo, ¿qué es este detalle? ¿Alguien me lo puede identificar con lujo de detalles así solamente viendo esto?
A ver, Inchausti. Bueno, evidentemente no. No, claro, que me recuerdo de la imagen, pero no sé qué. Claro, ¿qué es esto? Buah, a ver. A ver, espera, si alguien ya me está hablando en el chat. Espera. ¿Qué es este silencio? Por parte de... Ah, gracias por Dios. A ver, Silvia Dignaya. Claro. Bueno, sí, 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 señor. Bueno, es San Vitale en Rávena. San Vitale en Rávena. Y es Justiniano, el emperador Justiniano bizantino. Eh, Esto es interesante porque, a ver, de acuerdo a las normas de la iglesia bizantina, las mujeres no podían estar dentro del templo, tenían que estar afuera. Pero aparece Teodora, la emperatriz Teodora, la esposa de Justiniano, que ahí la tienen, y aparece, fíjense, estamos abajo del ábside del mosaico de Rávena, estamos abajo del ábside al lado del altar mayor, es decir, de golpe la emperatriz llega al lado del altar mayor. Tal vez sea por eso que la reputación de Teodora desde entonces sea de puta. Es como que hay algo que la mujer no puede hacer y es desde el triunfo del dios de la montaña y del dios masculino es acercarse al altar. Y si se acerca mucho es catalogada de puta. Esto en el siglo V fue construido por Justiniano, por su marido. Y Justiniano era también quien convertía los templos de Isis en iglesias cristianas. Ya mucho más cerca de nosotros, la cabala judía, ¿no?, de Gershon Scholem, en el Zohar, por ejemplo, plantea que Lilith es la reina de los demonios y provoca a los hombres a actos sexuales sin beneficio para la mujer. Pero bueno, todo esto tiene sentido en nuestro primer encuentro solo si lo ponemos en el contexto de lo que nos importa. Es decir, todo esto que estamos haciendo ahora tiene que tomar cuerpo. Y por supuesto, si nos referimos a Adán y Eva. Bueno, y para referirnos a Adán y Eva, tenemos que referirnos a... Acá lo tenemos a Adán y Eva por Durero, ¿no?, en el Prado. Tenemos que referirnos a la serpiente, ¿no? Y la serpiente en Medio Oriente era vista como mujer. La diosa Nídaba, la escriba del cielo sumerio, es la diosa de la escritura, descrita como una serpiente. ¿Sí? Fíjense la diferencia de concepto. Es decir, para nosotros la serpiente es un bicho asesino, para ellos era la escritura, era obviamente, era la línea. La diosa Ninlil trajo la agricultura a los hombres y es descrita con cola de serpiente. Inanna o Ishtar está conectada con la serpiente a través de su cuerpo, pero también tiene un cetro con dos serpientes. En Egipto, en Egipto
la imagen de una cobra fue el signo jeroglífico de la diosa. Y la cobra, para los egipcios, es el símbolo de la sabiduría. Tal vez por esto, en la Biblia, el árbol de la serpiente es el árbol de la sabiduría. Palas Atenea, al lado del Partenón, tiene su Erecteum, custodiado por las Cariátides, que como ustedes saben... A ver, pregunto, ¿qué son las Cariátides? A mis alumnos, para que ilustren a los nuevos, hopefully. ¿Qué son las Cariátides? Mira cómo se fue Muxi. Bueno, las Cariátides son esas figuras que están sosteniendo el techo, que eran las esposas de un pueblo vecino, el pueblo de Cari, que había ayudado a los persas, había traicionado a los atenienses dejando entrar a los persas. Entonces, en castigo, los atenienses matan a todos los maridos y esclavizan a las mujeres, que las ven que son particularmente gordas, tipo masacotes, que están destinadas a sostener el techo a perpetuidad. Y este techo que sostienen es el del Erecteum, que es el lugar en el que se guarda la serpiente de Palas Atenea, que es la serpiente de la sabiduría. La mujer que estaba a cargo del oráculo de Delfi era Pitia, de ahí Pitón, que luego es asesinado por Apolo. Cuando hablamos de la amazomaquia, de la guerra contra las amazonas, posiblemente estamos hablando de lo mismo. Y se ha sugerido que los filistinos son una rama de los micenos, y hacia el 1200 a.C. aparecen en Canaán en tiempos de Abraham. Y con los filistinos podía haber llegado la religión de la diosa serpiente. Y todo esto está muy vinculado. Por ejemplo, ahí tenemos a Casandra. ¿Algún alumno me puede decir, ya por el estilo y por el color, a qué siglo pertenece este jarrón? Ahí mi vecina, mira, ya salió. Hoy estuvo discreta igual, te digo. Se pega unos alaridos, no te puedo decir, volás por el aire. Ahí está, mira. A ver. Susi Muxi. Este jarrón. Pero pueden ponerse a repasar. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es? ¿Porque pasó, ya pasó? Habría que repasar. Esto es un A ver, Silvia Dignaya. Sí. Sí.
Bueno, de figura, entonces, es de figura colorada, siglo quinto. Siglo quinto, ya está lo cierto, Silvia. Siglo quinto, de figura colorada, de figura negra, siglo sexto. Bien, jarrones griegos. Lo cierto es que, por ejemplo, Casandra, que la tenemos ahí, habiendo sido dejada durante la noche, cuando era bebé, en el templo de Delfi, amaneció rodeada de serpientes que le lamían las orejas, que es el don de la profecía. Es decir, la serpiente, antes de Adán y Eva, significa sabiduría, visión y profecía, escritura. Quiere decir que ese árbol, fíjense cómo este árbol salta de Casandra, salta a acá también un grabado de Durero, a Adán y Eva. Pero el otro elemento, y para ir cerrando, es el árbol. Porque, por ejemplo, tenemos el árbol en la leyenda del árbol de la manzana dorada, de la diosa Hera, donde residía la serpiente Ladón. Y ese árbol fue dado ni más ni menos que por la diosa Gaia a Hera. De vuelta, Gaia, que con Gaia empezamos la clase. El árbol para los egipcios, por ejemplo, el árbol de la sabiduría, es el Ficus sycomorus, la higuera. Y Osiris fue enterrado en un ataúd de esa madera debajo de un árbol. Y esto está vinculado a la leyenda de que Isis fue a Canaán a buscar el árbol en el que Osiris estaba enterrado. Digamos, con estos elementos, Adán y Eva transforma esto en estos elementos, la serpiente, el árbol, en dispositivos de la culpa de ser seres humanos. Y esto me interesaba plantearlo así en una introducción para sentar las bases de una lectura alternativa de lo que puede ser la historia del arte, ¿no? Y algunos momentos que no terminan encajando y que tienen que ver, por ejemplo, con el Renacimiento. Mañana vamos a comenzar hablando de Bomarzo, ¿no? Y cómo Bomarzo nos permite ir hacia una relectura, que es lo que quiero hacer con ustedes mañana, de la Virgen María en su representación a lo largo de estos 2000 años, ¿no? Y cómo la Virgen María de alguna forma viene a recuperar un poco del espacio que este comienzo levítico y cristiano parecían quitarle a ese lugar de la mujer y vinculado a una concepción muy específica que también vamos a explorar del amor. Comentarios y observaciones. Laura, vos hablabas de los etruscos. Mañana nos vamos a dedicar bastante a los etruscos con lo que pasa en el Lacio en el Renacimiento. A ver, Laura, ¿te doy sonido? No, bueno, pero mañana vamos a hablar de qué pasa porque bueno, los etruscos en Italia son los que toman toda esta tradición, son los que están totalmente en contacto con esto de la gran diosa, y esto reemerge en un momento
en el Renacimiento, en donde hay un intento papal de recuperar, esto antes de la Inmaculada Concepción, hay un intento de recuperar esta cosa de la mujer. Aparecen las mujeres, digamos, como por el amante de Lorenzo de Medici, ¿no? Y la amante de Lorenzo de Medici se repite en casi todos los grandes cuadros del Renacimiento del momento, es la modelo. Entonces, y la imagen funcionaba además de una manera muy totémica, con lo cual acá hay un regreso de la figura de la mujer que nos permite ver el Renacimiento de un modo también alternativo, que después lo vamos a ver en detalle con, obviamente, desde el punto de vista teórico, con la aparición del neoplatonismo de Marsilio Ficino, Giordano Bruno, Pico della Mirandola y demás. Mariela. Totalmente, totalmente. Es decir, la figura de las caretes además es interesante en el contexto griego para comparar los cuerpos, ¿no? El cuerpo de la mujer sometida es un cuerpo no bello, es un cuerpo gordo, pero gordo de trabajo, digamos, es un animal de trabajo, mientras que el cuerpo bello de la mujer es un cuerpo a ser adorado, ¿no? Y esto también plantea una diferencia en las representaciones de la mujer dentro de Grecia, ¿no? Entonces uno puede ver claramente el lugar en todo este contexto a partir de la forma del cuerpo, ¿verdad? Inclusive se puede ver a partir del nivel de desnudez. Cuanto más desnudo, más divino en el caso griego, ¿no? Cuanto más cercano al cuerpo los pliegos, más divino. Por eso uno va a el frontispicio del Partenón en Londres, y ateniense, y ve estas imágenes de Juno, de Hera, con la ropa que es casi como que está pegada a la piel. Es decir, esa cosa de estar pegada a la piel es solo un atributo divino, mientras que cuando la ropa está bloqueando la piel es un atributo humano, ¿no? A ver, Rosario, espérate que te Rosario. ¿Me escuchás? Ahí te veo, pero no te escucho, ¿eh? Ah, no te escucho. ¿Por qué es? Ahí escribiste. Dice Rosario: me sorprendió lo que contaste de las vírgenes en el templo de la gran diosa, porque la Virgen María también fue consagrada al templo. Bueno, mañana nos vamos a dedicar. El tema de la Virgen María acá es clave. Es decir, ¿qué pasa con la Virgen María? La Virgen María acá surge para ocupar un espacio que es necesario. Es humanamente necesario este espacio este espacio de la sexualidad, ¿no? A ver, Fede. Espera. A ver. Fede. Ahí tenés sonido. Absolutamente. Bueno, estamos. Bueno, hoy lo que hicimos fue muy Abby Warburg, es absolutamente Abby Warburg lo que vamos a hacer hoy y mañana, muy Pato Formel. Mañana vamos a hablar mucho de eso. Gracias, me hiciste acordar de esto. Lo puse en el blog, ténganlo en cuenta, porque hay. Yo estoy muy en contacto con el Warburg porque el Warburg es parte del Courtauld, donde yo estudié. Hay una cosa bastante excepcional. Eso, Susi, ya te notaste, te doy sonido con tales. Hay un seminario del Instituto Warburg de Londres, que es exactamente lo que acaba de decir Fede, que tiene mucho que ver con estas
dos primeras clases, en el Susi Contá Más. Está en el blog, si se fijan en el search lo pueden ver, pero... Bien, recomendable. Recomendable, ¿eh? Es decir, es el recomendable porque es una oportunidad así en Buenos Aires de estar en contacto con... esta es la institución de más alto nivel para eh, este tipo de análisis, ¿eh? Que además es un tipo de análisis muy necesario, ¿no? Es decir, que permite salir... Algunos lo llaman al Warburg como el instituto esotérico, lo es, pero es muy serio. Y es, bueno, en la Universidad de Londres están los dos institutos que comparten este espacio, que es el Courtauld para el análisis de la pintura occidental, del arte occidental, y para el análisis del archivo de Aby Warburg. Y creo que va el director, Bill Sherman. Así que no, es una buena oportunidad eso en Buenos Aires. Bien, señores, mañana nos vemos a la misma hora luchando con las banderas puestas contra la veda del G20 y después seguimos los miércoles a las 7 de la tarde. Por tiempo indefinido, por tiempo indefinido. Bueno, ha sido un placer, nos vemos mañana. Para la grabación, deme un par de días, pues la tengo que editar yo tipo manualmente, así que deme un par de días. Porque no la grabé directo, no va a ir automáticamente, así que yo la tengo que ensamblar sonido con imagen. La tengo que subir a YouTube o algo así. Sí, perdón, Susi, perdón. Ah, sí. Dale, dale. Hasta mañana, Celina. Sí, dale, dale, dale. ¿Cómo haces para estar así de peinada en la cama? Sí. Pero ¿cómo estás así de peinada en la cama? A vos te peinan en la cama. Pero cómo te... Bueno, Selena, ¿no? Igual yo te veo impecable, ¿eh? Acá, la señal acá es perfecta. No, no, acá funciona, acá funciona. Chao, Mariana, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mándamelo por texto, mándamelo por... Ah, ¿para qué?